Mientras Rusia intenta mantener la apariencia de que su retaguardia está bajo control, Ucrania acaba de lanzar un golpe contra uno de los puntos más sensibles de la maquinaria de guerra de Putin. Durante la noche del 25 al 26 de agosto, drones ucranianos alcanzaron la refinería de Kestovo, en la región rusa de Nizhny Novgorod. Y no estamos hablando de una instalación cualquiera. Estamos hablando de una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia, una instalación que procesa alrededor de 17 millones de toneladas de crudo cada año, una instalación que produce gasolina, diésel, combustible de aviación y otros productos derivados del petróleo. Y según el Estado Mayor ucraniano, también una instalación que participa en el suministro de las Fuerzas Armadas rusas. Pero lo verdaderamente preocupante para Moscú es otro dato. Esta refinería representa hasta el 11% de toda la producción de gasolina de Rusia, y ahora Ucrania ha conseguido alcanzarla. El ataque se produjo durante la noche. Unidades ucranianas de largo alcance de las Fuerzas de Operaciones Especiales, trabajando junto a las fuerzas de sistemas no tripulados y otras unidades de defensa, llevaron a cabo la operación. El Estado Mayor ucraniano confirmó que el objetivo había sido alcanzado y que posteriormente se produjo un incendio dentro de la refinería, y además habéis visto las imágenes. Y aquí empieza lo más importante, porque todavía no se conoce la magnitud exacta de los daños, pero Ucrania no necesita necesariamente destruir toda la refinería para conseguir un efecto estratégico. En una infraestructura de este tamaño, incluso la interrupción de determinados procesos puede tener consecuencias muy importantes. Y si determinadas unidades de procesamiento quedan fuera de servicio, Rusia podría tener que recurrir a otras instalaciones para compensar la producción perdida. Eso significa más presión sobre una red energética que ya se encuentra sometida a los ataques ucranianos. Pero hay algo todavía más importante. Kestovo no es simplemente una refinería comercial. La propia información proporcionada por Ucrania señala que la instalación participa en el suministro de las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas. Y eso convierte el ataque en algo mucho más relevante desde el punto de vista militar. Porque un ejército moderno necesita combustible para absolutamente todo. Para los tanques, vehículos blindados, camiones, artillería, aviación, transportar munición, mover tropas. Para mantener funcionando una enorme cadena logística. Sin combustible, una maquinaria militar gigantesca empieza a perder movilidad. Y Rusia necesita cantidades enormes. Ese es precisamente el punto débil que Ucrania está intentando explotar. Durante meses, Kiev ha demostrado que sus drones de largo alcance pueden llegar cada vez más lejos dentro del territorio ruso y atacar instalaciones relacionadas con la industria energética. Y ahora el objetivo vuelve a ser una refinería estratégica. Pero esta vez el mensaje es especialmente fuerte, porque en este caso Kestovo se encuentra muy lejos de la línea del frente, y aún así los drones ucranianos llegaron hasta allí. Esto demuestra que la profundidad territorial de Rusia no garantiza necesariamente la seguridad de sus instalaciones. Moscú puede intentar colocar sistemas de defensa aérea alrededor de las ciudades y de las infraestructuras estratégicas. Pero Rusia tiene un problema enorme. Su territorio es gigantesco y las instalaciones que necesita proteger están repartidas por miles de kilómetros. Ucrania, en cambio, puede seleccionar objetivos concretos y concretar sus recursos sobre ellos. Y eso crea una especie de guerra de desgaste contra la infraestructura rusa. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta refinería? Porque Kestovo tiene una capacidad de procesamiento de aproximadamente 17 millones de toneladas de petróleo crudo al año. Produce gasolina, diésel, combustible de aviones, fuelóleo, betún, azufre y otros productos derivados del petróleo. Es decir, estamos hablando de una pieza fundamental del sistema energético ruso. Y cuando una instalación así es alcanzada, la preocupación no se limita al lugar donde se produce el incendio. La verdadera preocupación está en lo que ocurre después. ¿Cuánto tiempo puede permanecer afectada? ¿Qué unidades han sufrido daños? ¿Puede continuar funcionando con normalidad? ¿Tiene Rusia capacidad suficiente para compensar cualquier pérdida? Y sobre todo, ¿cuántos ataques similares puede soportar su sistema energético antes de que comiencen a aparecer problemas acumulativos? Ahí está la verdadera batalla.
porque un único ataque puede ser absorbido, 2 ataques también, pero una campaña sostenida contra refinerías, depósitos de combustible, instalaciones logísticas y centros industriales puede obligar a Rusia a redistribuir recursos y reducir su margen de maniobra. Y esto es exactamente lo que Ucrania parece estar intentando hacer. No se trata solamente de incendiar instalaciones, se trata de aumentar el coste de la guerra para Putin. Cada refinería que necesita protección, cada depósito que debe ser vigilado, cada instalación que tiene que reparar daños, cada sistema de defensa aérea que debe desplazarse para proteger una infraestructura energética. Todo eso consume recursos. Y mientras tanto Rusia continúa necesitando combustible desesperadamente para mantener su ejército en funcionamiento. Pero la situación se vuelve todavía más interesante cuando observamos lo que ocurrió durante la misma noche, porque Kestovo no fue el único objetivo. Como hemos hablado con anterioridad, otra instalación de gran tamaño, el centro logístico de Wildberries en Kestovo, también fue atacado, donde en este caso se produjeron los ataques a través de drones ucranianos. Según las autoridades rusas, el centro quedó completamente destruido por un incendio, es decir, en una misma noche, Ucrania golpeó 2 tipos de infraestructura muy diferentes. Por un lado, una enorme instalación energética, por otro, un gigantesco centro logístico, y esto puede ser mucho más significativo de lo que parece. Porque una guerra moderna no puede únicamente de los soldados, en este caso no depende de los soldados que están en las trincheras, depende de una red inmensa detrás del frente: petróleo, combustible, transporte, almacenes, fábricas, ferrocarriles, centros logísticos, sistemas de suministro. Si consigues interrumpir suficientes puntos de esa red, puedes empezar a afectar la capacidad del enemigo para mantener una guerra prolongada. Y Ucrania parece estar intentando precisamente eso. De hecho, el ataque contra Kestovo encaja con una de las estrategias cada vez más claras: llevar la guerra a la infraestructura que sostiene la capacidad militar rusa, porque destruir un tanque ruso en el frente tiene un efecto inmediato, pero afectar una refinería puede tener consecuencias que se extiendan durante días, semanas o incluso más tiempo, dependiendo de los daños. Y eso es lo que preocupa a Moscú, no necesariamente un único ataque, sino la posibilidad de que estos ataques se conviertan en una campaña permanente. Imaginemos por un momento el problema al que se enfrenta el Kremlin. Rusia necesita mantener abastecido a su ejército, necesita combustible, transporte, producción industrial, proteger todos esos elementos al mismo tiempo. Pero Ucrania no necesita atacarlo todo, solo necesita encontrar los puntos cuya pérdida produzca el mayor impacto posible. Y Kestovo es precisamente uno de esos puntos. Hasta el 11% de la producción de gasolina rusa está vinculada a esta instalación. Por eso, incluso antes de conocer el alcance final de los daños, el ataque ya tiene una enorme importancia simbólica y estratégica, porque demuestra que Ucrania puede llegar hasta instalaciones críticas situadas en el interior de Rusia, y demuestra también que la guerra energética continúa evolucionando. Putin inició esta invasión pensando que Ucrania podría ser sometida rápidamente y podría caer en 3 días, cosa que no ha ocurrido. Pero más de 4 años después la situación es muy diferente. Ucrania no solo continúa resistiendo, está desarrollando capacidades, en este caso, de golpear objetivos estratégicos dentro del territorio ruso, y cada vez lo hace con mayor profundidad. Eso obliga al Kremlin a enfrentarse a una realidad incómoda. Rusia puede tener una enorme cantidad de territorio, puede tener una industria enorme, pero evidentemente todo eso necesita infraestructuras, y las infraestructuras pueden ser atacadas, como ya está ocurriendo. Ahora habrá que esperar a conocer el alcance real de los daños, pero las imágenes hablan por sí solas. Y si los daños afectan a una parte importante de la capacidad de procesamiento, Rusia podría verse obligada a compensar esa producción mediante otras refinerías. Eso incrementaría la presión sobre el resto del sistema, y aquí está la cuestión que debemos vigilar en los próximos días. ¿Fue Kestovo simplemente otro ataque aislado, o estamos viendo el comienzo de una nueva fase de la campaña ucraniana contra la infraestructura energética rusa? Porque si los ataques continúan y empiezan a acumularse sobre las principales refinerías del país, el problema para Putin podría dejar de ser local, podría convertirse en sistémico, y eso es lo que hace que las llamas de una refinería situada en Kestovo sean mucho más importantes de lo que parece.
Y mientras Putin intenta desesperadamente sostener una guerra que ya dura años y Kiev está demostrando que también puede llevar la batalla hasta el corazón económico y energético de Rusia. Esta noche una de las mayores refinerías del país ha sido alcanzada, el incendio ya ha comenzado y ahora queda saber cuánto daño ha sufrido realmente y sobre todo cuánto tiempo podrá Rusia seguir protegiendo su enorme maquinaria de guerra cuando Ucrania ha demostrado que puede llegar hasta alguno de sus puntos más vulnerables. Bueno, señores, ¿no querían guerra los rusos? Pues ahí la tienen, en el corazón de Rusia. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.